Iniciativa formulada por la diputada y las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual se adicionan y reforman los artículos 11, 12, 20, 21, 22 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, así como los artículos 42 y 46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios y el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Adelante, diputada. Con su venia, presidente, con la venia de la mesa directiva, diputadas y diputados. Diputado Alejandro Rangel Segovia, presidente del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, presente. Los que suscribimos, diputadas y diputados del Congreso Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la presente legislatura, y con fundamento en los artículos 56, fracción 2 de la Constitución Política Local y el artículo 146, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos presentar a la Asamblea, por su conducto, iniciativa con proyecto de decreto por virtud de la que se formulan adiciones y reformas a los artículos 11, 12, 20, 21, 22 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y adiciones a los artículos 42 y 46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios y al artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El Estado, identificado según Hans Kelsen como el conjunto de preceptos que lo norman y que además actúa bajo los mismos imperativos de la norma, es sin duda la organización política más relevante de una sociedad. El Estado está llamado por mandato constitucional a desplegar y conseguir la teleología para la que fue creado, porque es el instrumento institucional que garantiza la realización y ejecución de los valores como la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el orden y, desde luego, la adecuada prestación con eficacia y economía de los servicios públicos. Cuando estos fines se alcanzan, entonces podemos afirmar que se cumple con las naturales aspiraciones ciudadanas que demandan una convivencia armónica dentro de los propios fines humanistas que deben inspirar al Estado. Así, el Estado, desde la antigüedad y hasta nuestros días, ha sido concebido como un modelo de organización política establecido para el ejercicio de las libertades. No queda duda, entonces, que ha sido creado para ordenar y servir a la sociedad. Es, pues, una realidad social que se materializa cuando se convierte en garante de las libertades. Sin embargo, cuando no lo hace, deja de cumplir con los fines que justifican su creación. El Estado mexicano, como entidad jurídica de la más alta importancia, que soberanamente adopta la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y federal, es garante de los más preciados derechos y valores fundamentales que se contienen en nuestro Estatuto Constitucional del 17, donde recoge principios de gran calado como el de la justicia, la libertad, la equidad, que permiten al individuo realizarse como persona humana y, sin duda, dan vida a las aspiraciones del ciudadano. Por ello se crean instituciones del propio Estado mediante las que se da cauce y permiten cristalizar la forma de hacer efectivos esos valores constitucionales. En efecto, la Constitución Federal establece un gran apartado de garantías intrínsecas al individuo y a la colectividad que se traducen en derechos mismos que se extienden y regulan por mandato supremo de la misma norma constitucional, en leyes secundarias y reglamentarias, tal como se previene en los artículos 109 y 116, fracción sexta de la Carta de Querétaro. En efecto, ya lo decíamos, esas leyes desarrollan los imperativos normativos que permitan disfrutar al individuo sus derechos y a la autoridad estatal actuar en respeto a la norma conforme al principio de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y eficacia. El Estado mexicano, también por disposición constitucional,
tiene la responsabilidad de organizar la administración pública, la que en lo federal encabeza el presidente de la República y en lo estatal el gobernador del estado. Dicha administración se organiza en dependencias administrativas como forma de gobierno y que, como sabemos, se encarga de prestar y ofrecer los servicios públicos a los gobernados para acceder a lo que ahora se denomina estado de bienestar. Para la adecuada prestación de los mismos, se requiere de recursos públicos en su aplicación. Estos, sabemos, se obtienen vía las contribuciones que el ciudadano cubre al Estado, merced al mandato constitucional que ordena que todos debemos contribuir al gasto público. De acuerdo con lo anterior, es necesario anotar que el artículo 134 de la Constitución Federal establece de manera categórica que los recursos económicos de que se dispongan la Federación, los estados, los municipios, la administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Este mandato implica que los titulares de las dependencias de la administración pública están obligados a aplicar los fondos públicos bajo estos criterios, de manera que se cumpla puntualmente con eficiencia y eficacia con los planes y programas de gobierno. No hacerlo es violentar la norma, porque no solamente el servidor público atenta en contra del presupuesto cuando distrae los fondos públicos en provecho propio o de terceros, sino también cuando actúa con displicencia, sin cuidado, merced a la toma de decisiones equivocadas, o lo que aún es peor, por actos arbitrarios e injustos. En esos desatinos, cabe detenernos en las conductas que los titulares de las dependencias realizan. En un Estado de Derecho, se exige que los servidores públicos ajusten sus actos al principio de legalidad, circunstancia que implica necesariamente que actúen con responsabilidad dentro de la función pública que desarrollan. Lo anterior porque la función pública es una actividad de interés general que atiende a la satisfacción de las necesidades colectivas, por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público representa en nuestro Estado de Derecho una de las responsabilidades sociales que se debe conducir a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto. Deben, pues, dichos servidores públicos ajustar su actuación a los postulados de las normas en las que se contenga no solo el mandato, sino las consecuencias, es decir, las sanciones que correspondan a las acciones u omisiones en que incurran los agentes públicos, sobre todo cuando exceden los límites de sus atribuciones y en esos excesos se vulneren derechos de los trabajadores. Por ello, cuando la actuación del titular de la dependencia o servidor público se aparta de los extremos de sus responsabilidades legales, da lugar a que se genere ilegalidad, inmoralidad social y, sobre todo, se convierte en caldo de cultivo perfecto para alentar la corrupción, de suerte que la irresponsabilidad de dichos servidores o funcionarios públicos puede erosionar al Estado de Derecho, y eso es atentar contra la democracia y el sistema político que hoy por hoy nos rige. La responsabilidad de titulares de las dependencias y los servidores públicos debe traducirse en la práctica en un escrupuloso manejo de los recursos públicos que administran tanto el Estado como los municipios y otras entidades públicas, en cumplimiento eficaz de las atribuciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo acorde a las necesidades sociales que regulen en forma adecuada esas responsabilidades, tanto más cuanto si esas responsabilidades inciden en la vulneración de derechos laborales o condiciones de trabajo que pueden traer como consecuencia el menoscabo del patrimonio del Estado o de los municipios, es decir, de la ciudadanía misma. En efecto,
Las instituciones del Estado deben garantizar la aplicación de la justicia al ciudadano cuando los agentes del poder pretendan vulnerar sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo fundamental establece: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Pues vemos ya de manera reiterada la violación de esos derechos fundamentales en la clase burocrática trabajadora de las instituciones públicas. Y es que debemos dejar claro que los derechos humanos no son únicamente una referencia jurídica, sino una realidad social que debe ser vivida tanto por la ciudadanía como por las instituciones políticas de nuestro país. Urgente es, pues, proteger, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Carta de Querétaro, la remuneración del trabajador, porque también determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, ni contravenir el derecho consistente en que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, mucho menos a tener o desempeñar un trabajo digno y bien remunerado. Por tanto, esos derechos fundamentales le deben garantizar la certeza y la permanencia en el trabajo como una condición para preservar la estabilidad laboral, entre otros derechos que le son intrínsecos al ciudadano. Los planteamientos que ahora formulamos no son gratuitos, tienen que ver con una práctica extendida entre titulares de dependencias públicas y de funcionarios públicos que no solo son proclives a apartarse de los principios del servicio civil de carrera, sino que recurren a la práctica de vulnerar derechos humanos, como lo pueden ser los laborales, no reconociendo a los trabajadores burocráticos prestaciones legítimamente obtenidas que tienen afectación directa en el patrimonio familiar del trabajador. Por otra parte, incluso se llega a deteriorar la salud del trabajador y de los empleados públicos que son sometidos a inusuales presiones laborales por sus superiores, imponiéndoles cargas y obligaciones por encima de los naturales deberes del trabajador y asignándoles jornadas más allá de las permitidas legalmente. Son, pues, sin duda, conductas en sí mismas graves y violatorias de los más elementales derechos humanos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios. En efecto, ponen obstáculos al trabajador para el ejercicio de derechos conquistados y obtenidos gracias al perfil que han alcanzado. Recurren también al fácil expediente de solicitar renuncias de empleados sin la menor causa para ello o de despedir sin causas justificadas. En ese marco de actuación, lo hacen por ejercer el poder de la jerarquía o para cubrir los favores políticos derivados de actos anteriores que ahora se deben pagar. Para justificar lo anterior, es importante conocer que de 2007 a julio de 2010 se han tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios múltiples juicios laborales resultando condenatorios, o sea, a favor del trabajador, 4,978, que importaron la cantidad de 614,827,100 pesos con 95 centavos. Esto está distribuido de la siguiente manera: laudos condenatorios de 2007, 1,168, que importan 226,061,625 pesos 69 centavos. En el 2008, 1,329 laudos condenatorios, o sea, a favor de los trabajadores, con un monto de 92,788,532,97. En el 2009, 1,547,
laudos condenatorios con un monto de 143 millones de pesos, 144,730. En el 2010 solamente hasta el mes de julio fueron 934, o sea, en medio año, y lo que importa 152,832,212 pesos 29 centavos. O sea, el total de laudos 4,978 abusos, violaciones de derechos laborales. Y el total, lo que le significó al Estado, lo que le representó al erario público, fueron 614,827,100 pesos con 95 centavos. Y fíjense que al funcionario no le sucede nada en absoluto. Por otra parte, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los últimos 3 años se han tramitado diversos juicios de nulidad en los que el acto reclamado fue como consecuencia de actos jurídicos equiparables a un despido injustificado. Aproximadamente fueron 140 y de ellos en 90 casos el tribunal declaró la procedencia, o sea, a favor de quien fue violentado en su derecho. Sin duda que los titulares de las dependencias y superiores jerárquicos, en muchas ocasiones de manera caprichosa y arbitraria, generan las violaciones a las relaciones laborales y los despidos, y tan solo creen cumplir con su cometido notificando al área de recursos humanos para que proceda a la liquidación del empleado. En el mejor de los casos, para que levanten las actas administrativas mediante las que pretenden justificar sus actuaciones. Las cifras que acabo de señalar son de los que se atrevieron a establecer un proceso. Hay muchos que se quedan en el camino y no lo hacen. Finalmente, esas acciones u omisiones irresponsables en las que incurren los funcionarios o servidores públicos ocasionan que el Estado o el municipio tengan que cubrir costosas liquidaciones o indemnizaciones merced a los mandatos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que el Estado o el municipio tenga que erogar recursos públicos por acciones irresponsables del servidor público superior jerárquico. Deja en claro que ese funcionario no ajustó su actuación a los preceptuado por el artículo 134 de la Constitución Federal, es decir, no ha actuado con eficacia, eficiencia y menos con economía. Luego entonces se hace acreedor a que se le abra expediente administrativo, se le finque responsabilidad y en su caso repare el daño patrimonial causado a la hacienda pública del Estado o de los municipios. De acuerdo con lo anterior y a los efectos de que los servidores públicos se ajusten a los mandatos de la Constitución en cuanto a manejar con eficiencia, eficacia y economía el gasto público, advertimos la necesidad de que tanto en la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios, como en la de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se prevean las condiciones, consecuencias jurídicas para aquellos casos de inadecuada actuación del funcionario por conductas violatorias de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios que realizan los titulares de las dependencias y los servidores públicos, mediante acciones u omisiones asumidas con ligereza que afectan los derechos no solo laborales, sino económicos y de patrimonio, pues para hacer valer y reclamar esos derechos deben contratar y pagar honorarios profesionales de abogados que les han tramitado su caso, para que merced a ello se pronuncien sentencias condenatorias mediante las que se restituyan esos derechos vulnerados de los trabajadores y que esa resolución en consecuencia imponga el pago de una indemnización, de pago de salarios caídos o de una reinstalación. Lo anterior quiere decir que aun cuando el trabajador gana, pierde, porque de su indemnización no solo debe descontar el pago de los honorarios, sino que además, por virtud de la inflación en términos reales, ya no recibe la misma cantidad. Además de lo patrimonial,
Hay que abonar también el desgaste emocional que conlleva la pérdida del empleo y la incertidumbre de tener que tramitar ante tribunales una contienda laboral. Cuando se surtan estos supuestos que permiten la reparación de los derechos del trabajador burocrático, entonces habrá la necesidad de que el funcionario o el servidor público repare el daño causado merced a su injustificada actuación, para lo cual se otorga al Estado, municipio u organismos descentralizados o autónomos la acción de repetir, es decir, intentar una demanda en contra de ese servidor público que por su irresponsabilidad ha generado daño al erario público. En otras palabras, será necesario, pues, no solo que se asuman las consecuencias económicas por su conducta de violar derechos humanos laborales del trabajador y despedir sin justificación alguna a los trabajadores burocráticos, sino que como consecuencia de ello cubran los importes de las indemnizaciones que se determinen por el órgano competente y que hasta puedan ser motivo de suspensión o inhabilitación para el servicio, con la circunstancia de que para la individualización de la sanción, la reincidencia en la práctica de la conducta sea un factor que se deba tomar en cuenta para la imposición de la sanción al servidor público, merced a la reiteración de una forma de actuar en contra de la clase burocrática trabajadora y de la administración pública al servicio de la sociedad. Es por ello que se propone que para cumplir con esas determinaciones y para que en su caso esas resoluciones se ejecuten, se deje establecido que sea el servidor público responsable o en todo caso el superior jerárquico quien deba cumplir un mandato de autoridad laboral o administrativa. Por último, señalar que la iniciativa plantea la necesidad de que en los presupuestos de los municipios se establezcan las previsiones para dar suficiencia a las partidas correspondientes, de manera que dichas entidades puedan hacer frente a las obligaciones impuestas en las condenas a que sean sometidos. No obstante que el factor patrimonial es importante, los aquí iniciantes consideramos que lo más importante de esta iniciativa estriba en dar seguridad y estabilidad en el empleo a los servidores públicos. Pretendemos modificar la miopía gubernamental que ha llevado a un círculo vicioso la relación satisfacción-productividad debido al descuido en los factores de satisfacción en el trabajo y a la manipulación y zozobra de los trabajadores en cuanto a la estabilidad laboral y otros satisfactores. La actividad laboral debe estar llena de satisfacciones, ser lo más variada y estimulante posible, con un grado de exigencias no tan alto que ocasione estrés, ni muy bajo que origine hastío. Con estos estímulos y con otros de todo tipo, participación en las decisiones, cohesión del equipo laboral, espíritu de superación y seguridad en el empleo. Cuando estos factores no están presentes, el trabajador inicia ese círculo de insatisfacción y baja productividad en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Por lo demás, también estamos proponiendo, para no dejar al arbitrio del funcionario, el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales, que se determine en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato la previsión permanente de recursos que permitan hacer efectivos las condenas en contra del Estado y de los municipios. Ya en esta acción de repetir, después tendrá que reponerlo el funcionario. Por las anteriores razones y de acuerdo a los motivos aquí expresados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione un párrafo a la fracción 15 del artículo 11 y se adicione una fracción décima al artículo 12, y se proponen reformas y adiciones a los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, adiciones a los artículos 42 con dos fracciones sexta y séptima, un párrafo a la fracción tercera, la edición de un último párrafo del artículo 46 y se adicionan otras dos fracciones, se recorre la actual novena.
estos últimos artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, reforma a la fracción 5 del artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Por lo antes expuesto, es que los suscritos diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 52, fracción segunda, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, sometemos a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto para que se analice, se discuta y, en su caso, se apruebe. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 95, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. A continuación,